El último viaje, el pasajero que nunca llegó. Nunca olvidaré el olor dentro de ese taxi. No era sangre ni gasolina, era otra cosa, un aroma espeso, agrio, como de algo que no debería estar ahí, algo que no pertenecía a este mundo. Fueron 5 segundos. 5 segundos dentro de ese coche, y supe que había estado cazando un fantasma. O algo peor. Durante 3 años desaparecieron 12 personas en la misma ciudad. Todos salieron de bares, hospitales o aeropuertos durante la madrugada. Todos pidieron un taxi. Todos fueron vistos por última vez subiendo a uno. Y después, nada. Sin llamadas, sin cuerpos, sin cámaras que captaran la placa. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Me llamo Mateo Rivas. Soy detective, retirado ya, y esta es la única investigación que me quitó el sueño por completo. No por la crueldad del asesino, sino porque, al final, nunca supe si realmente atrapé a alguien. Porque las pruebas se deshacían frente a mis ojos. Porque cada pista me llevaba a un punto muerto, como si alguien, o algo, borrara las huellas justo después de cada crimen. Yo conocí al taxista, lo interrogué, vi sus ojos. Estaban vacíos, pero sonrientes. Tenía documentos en regla. No tenía antecedentes. Era educado. No había motivo alguno para sospechar. Pero había algo en su manera de hablar, de moverse, como si cada palabra estuviera ensayada, como si él supiera que yo estaba perdiendo el tiempo. Esta historia no está en los archivos, no la encontrarás en la prensa. La llamaban una racha de desapariciones. Yo la llamo la casa del pasajero que nunca llegó. Y si estás viendo esto, tal vez te subiste a un taxi anoche, tal vez llegaste a casa, o tal vez simplemente dejaste de existir. Dicen que en las grandes ciudades nadie conoce a nadie, que puedes vivir años al lado de un monstruo sin darte cuenta. Y tal vez sea cierto. A veces los peores asesinos no usan cuchillos. Usan un volante y una sonrisa amable. Se visten con rutina, con modales, con licencias legales, y esperan pacientemente a que subas, a que cierres la puerta, a que confíes. Durante años, trabajé resolviendo crímenes. Vi cosas que me robaron el sueño, pero nunca algo como esto. Nunca alguien como él. Esta historia no tiene una escena del crimen clara. No hay testigos, no hay huellas. Lo único que queda es el silencio y un patrón que nadie quería ver. No estás a salvo por tomar un taxi en lugar de caminar. No estás más protegido por compartir tu ubicación. Este hombre, si es que aún podemos llamarlo hombre, sabía cómo moverse sin dejar rastro. Como si la ciudad misma le abriera el camino, le limpiara las pisadas. Cada desaparición era perfecta, cada una irreversible. Antes de seguir, te advierto algo. Lo que estás por escuchar es real. No es una historia inventada para asustarte. Es un testimonio y una advertencia, porque aunque el caso fue cerrado oficialmente, yo sé la verdad. Y tú también la sabrás, si te atreves a abrir esta puerta. Bienvenido a La Última Puerta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos y déjame un comentario abajo. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo este video? Quiero saber cuán lejos ha llegado esta historia y cuántos aún no saben que el taxi sigue en la calle. Capítulo 1. La primera sombra. Todo comenzó con un patrón. 3 desapariciones en menos de 2 semanas, todas durante la madrugada, todas en puntos distintos de la ciudad. Una mujer saliendo de un bar en el centro, un joven enfermero terminando su turno en el hospital general, un hombre de negocios que aterrizó en el aeropuerto a las 2:47 de la mañana. Ninguno de ellos tenía conexión entre sí, pero todos pidieron un taxi, y ninguno volvió a casa. Al principio fue tratado como lo que siempre dicen, adultos que desaparecen por voluntad propia. Tal vez se fueron,
Tal vez querían empezar de nuevo. Esa es la frase que usan cuando no tienen respuestas. Pero yo había visto ese tipo de casos antes. Y había algo en estas desapariciones que no encajaba con ninguna de las teorías fáciles. Cuando tomé el expediente no había casi nada, solo los registros de llamadas a compañías de taxis, todas sin anomalías. Testimonios vagos, cámaras de seguridad que misteriosamente no funcionaban en el momento exacto, una niebla técnica. Una ausencia programada, y fue esa ausencia lo que más me inquietó. No había error, había precisión. Me obsesioné. Volví a revisar cada detalle de las horas previas a las desapariciones. Todos los lugares tenían algo en común. Calles secundarias, calles mal iluminadas, lugares donde los taxis pasaban sin ser vistos, donde las cámaras no llegaban, donde la ciudad dormía más profundo. No eran elecciones al azar, eran emboscadas. Recuerdo cuando encontré el primer indicio, un recibo olvidado en la cartera de la segunda víctima. No era de una empresa conocida. El logotipo era viejo, casi borrado, y el número telefónico ya no existía. Pero ahí estaba, una carrera marcada a las 3:12 a.m., desde el hospital hasta destino desconocido. Eso fue lo que aparecía en el sistema. Como si alguien hubiera manipulado el archivo, como si ese taxi no existiera. Pude rastrear el nombre de la empresa impresa en el recibo. Fue cerrada en 1998. Supuestamente, ninguno de sus vehículos seguía operativo. Pero entonces, ¿cómo alguien imprimió un recibo con su nombre más de 20 años después? Llamé a antiguos empleados. Nadie quiso hablar. Uno me colgó, otro simplemente dijo: «No vuelva a marcar este número, detective, déjelo en paz». Ahí fue cuando supe que esto iba más allá de un asesino metódico. Esto era algo más grande, algo más viejo, y yo estaba empezando a pisar el borde de algo que no entendía del todo. Poco después, me llegó una llamada anónima, voz distorsionada. Apenas 2 frases. «Está mirando en la dirección correcta, pero no vuelva a hacerlo. Él lo ve todo». Colgué. Pero ya era tarde. Ya estaba dentro. Volví al lugar donde se vio por última vez a la primera víctima. Esperé durante horas, en la oscuridad, dentro de mi coche. A las 3:18 de la mañana, lo vi. Un taxi negro, modelo viejo, pero impecable, sin logotipo, sin placas visibles. Se detuvo por unos segundos bajo una farola rota, y entonces supe, estaba cazando. Y ahora, yo también. Capítulo 2. La conversación que nunca ocurrió. Decidí seguir al taxi, sin luces traseras, sin señal de radio. Manejaba como una sombra flotando entre calles olvidadas. No aceleraba, no se detenía, solo avanzaba, como si ya supiera el camino. Durante 40 minutos lo seguí a través de zonas industriales, callejones sin salida, barrios donde ni los perros ladraban. Y entonces se detuvo frente a una cafetería cerrada. El conductor no bajó, no encendió el motor, solo se quedó ahí, inmóvil. Cuando pasé junto a él, vi su rostro por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, tal vez más, piel pálida, sin expresión, ojos que no parpadeaban. Me observó como si me hubiera estado esperando, como si supiera exactamente quién era yo y por qué lo seguía. Me armé de valor, bajé del coche y caminé hacia él. Toqué la ventanilla del copiloto. No respondió. Solo giró lentamente su cabeza hacia mí, con esa misma mirada sin vida, no hostil, no asustada, solo vacía. Le mostré mi placa. Le pregunté si podía responder unas preguntas. Asintió con la cabeza y bajó la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Trabaja para alguna compañía de taxis? Trabajo solo. Su voz era suave, hueca, como si viniera de un lugar profundo. ¿Sabe que su coche coincide con varios reportes de desapariciones? No, no he escuchado nada. Nadie se ha quejado de mis servicios. Me ofreció su tarjeta. Era blanca, sin logotipo, solo decía
transporte nocturno, siempre disponible, y un número. Nada más. Mientras la tomaba, sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Era como tocar algo muerto. Intenté hacerle más preguntas, pero respondió con frases vagas, cortas, sin emoción, y cada palabra suya parecía ensayada, como si repitiera líneas de un guión escrito hace mucho tiempo. Lo más perturbador fue su sonrisa. No era amable, no era falsa, era ausente, como si sonriera por reflejo sin entender qué significaba hacerlo. Volví a mi coche desconcertado. Revisé el número de la tarjeta. No existía. Lo marqué 3 veces. Las 3 veces, la misma respuesta. Este número no está disponible en su área. Pero yo estaba a menos de 1 metro de donde él lo había entregado. Giré para ver si seguía allí. El taxi había desaparecido. No escuché el motor arrancar. No vi luces encenderse. Nada. Solo el silencio, solo la calle vacía, solo yo, con una tarjeta en la mano que parecía haber salido de otra época o de otro plano. Esa noche no dormí. Revisé cámaras de seguridad de la zona. Ninguna lo captó. Llamé a otras patrullas. Nadie más lo había visto. Empecé a preguntarme si me lo había imaginado, si estaba perdiendo el juicio. Pero tenía la tarjeta. Tenía el recuerdo. Y tenía la certeza de que él me había visto, de que me había elegido. A la mañana siguiente el número de desaparecidos aumentó. Otra persona no llegó a casa. La hora estimada de desaparición, 3:17 a.m., exactamente mientras yo lo interrogaba, o al menos mientras creía que lo estaba haciendo. Capítulo 3. El pasajero equivocado. Días después del encuentro, algo rompió el patrón. Por primera vez desde que comenzaron las desapariciones, alguien regresó. No fue a la comisaría, no llamó a emergencias. Simplemente apareció, caminando descalzo por una carretera secundaria, cubierto de polvo, con la mirada perdida y las manos temblando. Un agricultor lo encontró al amanecer, murmurando una frase una y otra vez. Él no me quería a mí, no era yo. Cuando llegué al hospital, lo encontré sedado, con los ojos abiertos como si aún viera algo frente a él. Su nombre era Marcos Baeza. Había salido de un bar a las 2:45 a.m. y, según su testimonio confuso, pidió un taxi en la esquina. No recordaba haber visto el coche llegar, solo que de pronto ya estaba dentro. Las luces eran tenues. El espejo retrovisor estaba cubierto con cinta negra, y el conductor no hablaba. Lo más extraño fue que, según dijo, el vehículo no tenía ruta, solo daba vueltas, calles sin nombre, caminos de tierra, túneles que no conocía, y en cada giro Marcos sentía que se alejaba de todo, como si la ciudad estuviera desapareciendo detrás de él. Intentó hablar, gritar, pero su voz no salía, como si el coche la absorbiera. ¿Qué pasó después?, le pregunté. Se detuvo, en medio de la nada. El conductor se giró y me miró. No dijo nada, solo negó con la cabeza como decepcionado, como si yo no fuera el indicado. Y entonces abrió la puerta. Me empujó fuera y se fue. Intenté extraer más detalles, pero su mente estaba rota. No podía recordar el rostro del conductor. Decía que tenía muchos, que su cara cambiaba cada vez que lo miraba, pero repetía siempre lo mismo. Él busca a alguien, aún no lo encuentra. Ordené análisis toxicológicos, pruebas psicológicas, hipnosis. Nada resultó concluyente. Marcos no estaba drogado, no mentía. Y sin embargo, todo en su historia parecía imposible. Nadie que no fuera él había visto el taxi esa noche. Ninguna cámara lo captó, ninguna empresa lo tenía registrado, y aún así había estado allí. Pensé en la posibilidad de que el taxista hubiera confundido a Marcos con otra víctima, que lo dejó ir por error, o tal vez lo hizo a propósito, como si quisiera enviar un mensaje, como si yo fuera el verdadero destinatario.
Desde ese momento, las desapariciones se volvieron más erráticas. No cada semana, no cada mes, a veces 2 en una noche, a veces ninguna durante semanas, pero siempre en las mismas condiciones, siempre bajo la misma hora maldita, entre las 3:10 y las 3:30 am. Intenté poner patrullas en los puntos críticos. Instalamos cámaras nuevas, nada funcionaba, siempre quedábamos atrás, siempre llegábamos tarde, hasta que entendí que esto no era un juego de policías y ladrones, era un ritual, y nosotros estábamos atrapados en él. Capítulo 4. El archivo fantasma. En mi desesperación por entender el patrón, decidí revisar casos antiguos. No los del último año, ni los archivados por mi unidad. Fui más atrás. Me colé en los archivos del Departamento Central, donde reposan los expedientes olvidados, donde viven los fantasmas de la burocracia. Pedí acceso a casos de personas desaparecidas entre 1980 y 2000, con condiciones similares. Madrugada, sin testigos, sin cuerpos. Esperaba encontrar coincidencias menores, pero lo que hallé fue una réplica exacta. Mismo horario, mismas zonas de la ciudad, mismo silencio posterior. Incluso encontré descripciones de un vehículo oscuro, sin logotipos, modelo antiguo. Nadie lo investigó seriamente. Lo tomaban como coincidencia, paranoia o errores de testigos borrachos. Un caso en particular llamó mi atención. Año 1993, 5 personas desaparecidas en menos de un mes. Un informe parcial hablaba de un sospechoso que trabajaba como conductor nocturno. Fue interrogado, nunca arrestado, no había pruebas. El detective a cargo del caso se llamaba Esteban Rivas, mi padre. Hasta ese momento nunca me había hablado de ese caso, y ya no podía preguntarle. Murió cuando yo era adolescente, un accidente de coche, en plena madrugada. Al revisar el expediente de su muerte, encontré algo inquietante. Ocurrió a las 3:19 am, la misma hora en que solía actuar el taxista. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había algo más detrás de su muerte? ¿Había estado persiguiendo al mismo asesino antes que yo? Empecé a pensar que este taxista no era un hombre cualquiera, era parte de un ciclo, alguien o algo que siempre había estado ahí, en las sombras, esperando, y mi familia ya había cruzado su camino antes. Decidí buscar en los archivos físicos, los más antiguos, los que aún no habían sido digitalizados. Ahí encontré una carpeta sin clasificación. No tenía número, ni nombre. Solo una palabra escrita a mano, negado. Dentro, informes sueltos, inconexos, fotos borrosas de coches negros, testimonios de personas que hablaban de pasajeros que desaparecían en el aire, de conductores que no reflejaban en el espejo retrovisor. Uno de esos documentos mencionaba una empresa de taxis que fue clausurada por irregularidades. El nombre me heló la sangre. Era el mismo que aparecía en el recibo que encontré en la cartera de la víctima. Servicio Nocturno Central. Según el expediente, sus coches fueron decomisados, pero nunca aparecieron en los depósitos oficiales. Literalmente, se esfumaron. Intenté rastrear a los investigadores de aquel caso. 2 habían muerto. Uno estaba internado en una clínica psiquiátrica desde 2002. Conseguí hablar con él. Solo dijo una frase antes de que las enfermeras lo sedaran. No era un coche, era un ataúd con ruedas. Y él no era humano. Esa noche no volví a casa. Dormí en la comisaría, si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos con el alma en vilo. Sabía que estaba cerca, que cada respuesta me acercaba no al final del caso, sino al comienzo de algo mucho más oscuro, y ya no sabía si quería seguir. Capítulo 5. El último viaje. No planeé aquella noche. No llevé respaldo, ni cámara, ni grabadora. Solo mi arma, mi placa,
y la tarjeta blanca que aún guardaba en el bolsillo, como una llave maldita. Sabía que él aparecería, porque esta vez yo no iba a buscarlo. Esta vez, yo sería el pasajero. Elegí una esquina olvidada del barrio industrial, justo donde la ciudad empieza a morir entre fábricas abandonadas. Me senté en el bordillo a las 2:50 a.m., solo, esperando. La calle estaba vacía, ni un coche, ni un ladrido, nada, como si todo el mundo supiera que algo iba a pasar, excepto yo. A las 3:14 a.m. el aire cambió, no el clima. El aire se volvió espeso, denso, casi líquido. Un zumbido leve comenzó a sonar en mis oídos como estática lejana, y entonces, sin ruido alguno, apareció. El taxi, negro, antiguo, impecable, como salido de una fotografía vieja. Se detuvo frente a mí. La puerta trasera se abrió sola. Entré por dentro. El coche no tenía olor. Ni bueno ni malo, solo vacío. El conductor no dijo nada. Yo tampoco. Solo miraba el retrovisor cubierto, tratando de encontrar su reflejo en los cristales. No había ninguno. Y sin embargo, sentía su mirada sobre mí. Una mirada que atravesaba piel, hueso, memoria. La ciudad comenzó a desaparecer tras las ventanas. No reconocía las calles, ni las señales. Era como si estuviéramos en otra versión de mi mundo, uno donde nada tenía nombre. Sentí cómo el tiempo se doblaba. El reloj de mi muñeca se detuvo a las 3:19. Las luces de los faroles parpadeaban en sincronía con los latidos de mi corazón. Intenté hablar, preguntar, apuntar mi arma, pero no podía moverme, como si el coche me sujetara desde dentro, como si yo fuera parte del tapizado. Entonces, él habló. No eres el primero, tampoco el último. Su voz no venía de su boca, venía del coche, de los asientos, de los espejos, de todas partes. ¿Por qué lo haces?, logré preguntar. Yo no los busco, ellos suben solos, quieren desaparecer. Yo solo los llevo. ¿Y yo? Tú me buscaste, tú abriste la puerta. Ahora, la puerta no se cierra sola. El taxi se detuvo en una carretera que no existía en ningún mapa. Afuera, la oscuridad era total, un abismo sin estrellas, sin suelo, sin final. La puerta volvió a abrirse. No vi nada. Solo sentí una voz que susurraba mi nombre desde ese vacío. Una voz que usaba la voz de mi padre y de todos los desaparecidos. Pude bajarme, pero no lo hice. Algo en mí ya no quería regresar. Quizás entendí que nunca estuve buscando al asesino. Estaba buscándome a mí mismo. Y me encontré justo donde debía estar, en el asiento trasero de la historia que nadie contará. Dicen que sigo vivo, que me retiré, que me mudé, que abandoné la ciudad. Pero si estás viendo esto, es porque dejé este testimonio oculto. No para advertirte, sino para preguntarte algo. ¿Estás seguro de quién conduce el coche que tomaste anoche? El caso fue cerrado. Oficialmente nunca se encontró al responsable. No hubo arrestos, ni juicios, ni culpables. Solo un archivo polvoriento en una estantería que nadie consulta y un número creciente de nombres que jamás regresaron a casa. Pero yo sé la verdad, porque yo estuve ahí, porque yo abrí la puerta y porque a veces en el silencio de la madrugada aún escucho el motor encenderse. Tal vez esta historia no cambie nada. Tal vez subas a un taxi esta noche y no pase nada. O tal vez, sí, tal vez te sientes en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con el conductor equivocado. Y entonces será tu turno de mirar por la ventana y no reconocer nada, de escuchar una voz que no viene de una garganta, y de entender que el viaje ya comenzó. Gracias por escuchar esta historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a La Última Puerta y déjame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, solo por curiosidad, solo para saber cuántos caminos aún quedan por recorrer
¿Y cuántos ya no tienen retorno?